poder hablar, el poder tener un tiempo en donde hablamos acerca del carácter cristiano. Y cuando hablamos acerca del carácter cristiano estamos diciendo, ¿sabe? Todos aquellos elementos que debieran estar en nuestra vida. Hace un par de o 2 semanas atrás, en este mismo lugar, estuvimos hablando acerca de lo que Dios necesita formar en nosotros, o lo que Él espera de nosotros. Y veíamos el ejemplo de Jesús cuando Él llamó a 12 hombres para que estuvieran con Él. Y la finalidad que Jesús tuvo para llamar a 12 personas para que estuvieran con Él era para que fueran sus discípulos. Durante todo el tiempo que sus discípulos estuvieran con Jesús, ¿saben? Lo único que Jesús hizo fue formar el carácter de Jesús en la vida de sus discípulos. Porque cuando uno es discípulo, entonces toma todo aquello que el maestro le va a entregar. Toma la esencia del maestro. Y es por eso que Jesús compartió durante 3 años y medio con sus discípulos. La finalidad era de Jesús plasmar lo que Él tenía, lo que Él vivía, plasmarlo en sus discípulos. Y decíamos que un discípulo no era tan solo una persona llamada discípulo porque asistía a un lugar o porque compartía tal o cual cosa, sino que decíamos que un discípulo de Jesús era uno que tenía la imagen del maestro plasmada en su vida. Porque esa es la finalidad del maestro, plasmar su identidad en la vida de sus discípulos. Y cuando vemos eso, entonces nos damos cuenta que este tiempo que nosotros tenemos como iglesia, necesitamos plasmar la vida de nuestro maestro en nuestra vida personal, en nuestra vida, en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir. Y le puse como título a esto: el carácter cristiano, tiempo de formación. Y tiene un subtítulo que se lo quiero decir enseguida, que es el que va a marcar la predicación de esta mañana. Durante un tiempo, usted se puede dar cuenta de que Dios nos va a estar llevando a diferentes procesos, a diferentes cosas. Estaba pensando en la introducción de esto lo estuve haciendo ayer en la tarde, y cuando preparaba esto me acordaba de una persona, y esta persona no le gusta cocinar. Y todas las cosas que hace, o la gran mayoría de las cosas que hace en la cocina, no le funcionan. Un domingo pasado le dije, hácenos panqueques. Y usted sabe que el panqueque es algo súper simple de hacer. No tiene una gran ciencia. ¿Cierto? Panqueque es algo simple. Tiene 2, 3 ingredientes. Pero ¿sabe? Le quedaron malos. No le quedaron buenos. Y yo sé que usted en alguna oportunidad, usted ha hecho algo y no le ha quedado bien. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Ha hecho algo que no le ha quedado bien? ¿Algún queque? Y usted puede decir, pero ¿cómo el queque si es tan fácil de hacer? ¿Cómo no me queda bien? ¿Por qué no me sube? ¿Por qué me queda como un grudo por dentro, una pelota? No se alcanza a cocer. ¿Por qué? Y ¿sabe? Y cuando yo pensaba acerca de esto, yo decía, pero si los ingredientes son buenos. Usted sabe que para hacer repostería se necesita ocupar los mejores ingredientes. Usted no puede ocupar ingredientes malos, porque si usted ocupa ingredientes malos, entonces el resultado va a ser malo.
Usted tiene que comprar el mejor huevo, tiene que comprar la mejor harina, tiene que comprar el mejor manjar, la mejor mermelada, porque en definitiva todo eso suma para que el producto sea bueno y sea de excelente calidad. Usted puede tener un brazo de reina muy rico, un bizcocho muy esponjoso, pero le pone un manjar malo y echa a perder todo el brazo de reina. Tiene que ser toda la magia del sur, tiene que tener las mejores cosas, el mejor manjar, ejemplo, como ejemplo solamente. Publicidad gratis. ¿Sabe? Usted puede tener los mejores ingredientes, pero al final, al sacar del horno o de lo que usted está haciendo, usted se da cuenta que el producto le quedó malo. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Qué pasó? Si compré los mejores huevos, calenté el aceite, le eché un poquito de aceite al sartén, hice la mezcla, pero algo pasó, saco el panqueque y me queda malo. O el queque o lo que usted haga. ¿Usted sabe cuál es el problema? ¿Se ha preguntado usted cuál es el problema de que las cosas le queden malas, teniendo los mejores ingredientes? ¿Se ha preguntado cuál es el problema? Yo se lo quiero decir. Yo soy un MasterChef. Yo no sé cocinar. O lo que cocino es muy poco. O no cocino. Pero sabe, hay algo que he aprendido. Que usted tiene que tener los mejores ingredientes para que el producto sea bueno. Ahora, si el producto es bueno y le queda malo algo, es porque pasó algo, usted se equivocó en algo, usted se equivocó en el proceso. Porque es imposible que usted teniendo los mejores ingredientes salga algo malo. El problema no está en el ingrediente, cuando el ingrediente es bueno. El problema está en el proceso. Usted algo hizo mal para que el resultado de eso sea malo. Es por eso que en la repostería, solamente como introducción, para que usted sepa y aquellas personas que cocinan saben que en la repostería es todo muy exacto. Dice media cucharadita, no le ponga una cuchara entera, porque si usted le pone una cuchara entera, entonces se va a equivocar en el proceso. Cuando dice póngale agua tibia, porque si usted le pone agua helada, se va a equivocar en el proceso. Y ahí está el problema, ¿saben? Muchas veces del resultado malo. Y cuando nosotros esto lo llevamos a la vida espiritual, nos vamos a dar cuenta que muchas veces así sucede con nosotros. Usted puede tener el mejor ingrediente, usted puede tener la mejor palabra, usted puede tener las mejores personas a su lado. Pero si usted no está dispuesto a vivir el proceso correctamente, entonces el resultado de su vida va a ser mala. Porque este tiempo estamos viendo acerca del carácter cristiano en nuestra vida. Nos hemos propuesto el formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y para que esto se cumpla y para que al terminar un ciclo, un proceso, podamos decir, este producto es bueno porque tuvo ingredientes buenos y porque hoy día el resultado es bueno. Lo que tenemos que decir es que esta persona, pasó por el proceso y lo pasó de una forma correcta. Vivió todos los procesos correctos. Cuando nosotros encontramos hoy día en las comunidades cristianas, nos encontramos con diferentes tipos de personas. Nos encontramos con diferentes tipos de miembros dentro de una congregación. Y cuando usted logra ver y descubrir a la persona que usted tiene a su lado, se da cuenta que esa persona es muy diferente a otra y que esa es muy diferente a otra.
Cuando todos los que están en un mismo lugar debieran tener la misma impronta del maestro. Y usted se puede dar cuenta que dentro de una congregación hay personas comprometidas, no comprometidas, discípulos, no discípulos, personas que solamente asisten, personas que solamente están un tiempo, personas que solamente son parte de la multitud, pero que no tienen compromiso. Usted se va a dar cuenta que hay diferentes tipos de personas, pero esas diferentes personas no está en el maestro el problema, sino que está en los procesos de aquellas personas que han sido interrumpidos para poder llegar a donde tienen que llegar. ¿Sabe? El vivir los procesos, el pasar procesos es algo tedioso. Hay un pastel que se llama repollito. Es un pastel súper fino, rico, sabroso. Pero ¿sabe? Cuando usted está haciendo la mezcla, usted tiene que ir echando de un huevo. Y usted rompe un huevo y bate. Y esa masa se hace pesada. Y cuando ya está un poco compacta, usted le echa otro huevo. Y vuelve a batir. Y así lo hace por un par de huevos que no son menor la cantidad. Y uno puede decir, pero ¿por qué mejor no le echamos todos los huevos al tiro y aceleramos los procesos? ¿Sabes? Cuando uno hace eso, el producto queda malo, no queda bueno. Por algo se tiene que ir echando de un huevo, y batir, y la masa se hace pesado, y usted bate y bate. Y lo tiene que hacer ni siquiera con la máquina batidora, sino que tiene que hacerlo con la cuchara de palo. Y tiene que batir y eso se hace pesado y tiene que quebrarle otro huevo y quebrarle otro huevo. ¿Sabe? Cuando eso se hace, usted se da cuenta que el proceso es largo. El proceso muchas veces se hace difícil. El proceso se hace pesado. Y esa es muchas veces la razón por la cual hoy día podemos encontrar diferentes tipos de creyentes dentro de una congregación. Porque es difícil el poder vivir los procesos. No es fácil, se hace pesado. Muchas veces se hace una carga el poder llevar. Jesús dijo, esto no es fácil. La cruz para muchos se hace pesada. Pero es necesario el poder vivirla, es necesario el poder llevarla. Entonces ahí en donde tenemos la respuesta, porque hoy día muchos creyentes son diferentes a otros, en sus diferentes formas de actuar, en su comportamiento, en su compromiso, en su entrega, en su devoción. Los procesos son los que nos cuesta llevar, ¿sabe? Y es ahí el problema del creyente. ¿Sabe por qué? Porque el sistema en el cual hoy día nosotros vivimos es un sistema en el cual nos invita a vivir de una forma en donde los procesos son acelerados. En donde usted ya no se come una fruta de la estación, sino que usted hoy día puede comerla 2 o 3 meses antes. Usted la saca del árbol y ya viene con muchos aditivos y con muchas cosas. Usted puede hoy día comerse un pollo o lo que usted quiera comerse y se da cuenta que ya no tiene ese proceso que antiguamente se hacía, en donde el animal se alimentaba y se alimentaba todos los días y se le cuidaba y se le fortalecía para luego llevarlo y sacrificarlo y comerlo. Hoy día el otro día veía en internet, ¿sabe cómo a los pollos se le inyecta? Y de ser así un pollito chiquitito, se le infla y vemos un pollo que pesa, 2 kilos, 3 kilos, no sé cuánto pesará. Pero usted se da cuenta que ese proceso fue acelerado. ¿Sabe? Porque el hombre tiende a acelerar los procesos. Y cuando el hombre tiende a acelerar los procesos, entonces está el problema. Y de la misma forma sucede en la iglesia. Cuando nosotros no
vivimos los procesos como hay que vivirlos en esta formación cristiana, entonces nos encontramos con problemas. Sin embargo, cuando nosotros vemos a Dios, nuestro Dios es un Dios de procesos. Cuando vemos a Dios nos vamos a dar cuenta que nuestro Dios es un Dios de procesos y usted lo puede ver por medio de la Escritura. Usted se va a dar cuenta que todos los hombres que Dios llamó, Dios les hizo pasar por procesos para llevarlos a un lugar. Dios los hizo pasar por procesos para formar carácter en ellos. Nuestro Dios es un Dios de proceso y Él busca por medio de ellos el tener el mejor resultado. Dios sabe que es así. Dios sabe que siguiendo el proceso, Él va a tener los mejores resultados. Mire, vaya al libro de Hebreos en el capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Mire, aquí el autor del libro de los Hebreos escribe esto y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando leemos el libro de los Hebreos en el capítulo 5, en el versículo 11 en adelante, ¿saben? Nos encontramos con este texto en donde el autor muestra la condición de una persona o la condición de una congregación, la condición de una comunidad. Y el autor del libro de los Hebreos dice, ustedes, debiendo ser ya maestros, le dice, tengo que volver a darles leche. Ustedes siendo maestros, ustedes ya debiendo ser maestros, tengo que volver a darles leche y no les puedo dar alimento sólido. Y dice el texto, porque todo aquel que participa de la leche es inexperto. Y hace la comparación, dice, es como un niño. Y la pregunta es, ¿por qué el autor de Hebreos escribe esto y dice esto a la comunidad? ¿Sabe por qué? Porque el autor se da cuenta, sabe que la comunidad en la cual a él le está escribiendo, se da cuenta que es una comunidad, sabe, de niños espirituales. Y cuando digo de niños espirituales, está haciendo relación a un niño que tiene necesidad, a un niño que es inexperto, como dice el texto, a un niño que no tiene compromiso, a un niño que no se le puede exigir, a un niño que no se le puede colocar demanda. Y el autor dice, tengo que volver a darle leche como llevándolos nuevamente al lugar donde ustedes debieran estar. El texto nos muestra la condición de la persona
dice, debiéndose ya maestro, aún son niños. El texto nos muestra, ¿sabe?, procesos interrumpidos a causa de algo. Cuando usted lee el texto, usted se da cuenta que intencionalmente el autor escribe esto diciendo, ustedes debiendo ser ya maestros. Cuando usted lee eso, se da cuenta que el tiempo había transcurrido, el tiempo había pasado. Y el autor se da cuenta que esta comunidad, debiendo ser ya maestro, dice, él se da cuenta que aún son niños. Y cuando él se da cuenta que aún son niños, él dice implícitamente, está diciendo, los procesos han sido interrumpidos. Porque ustedes debieran ser ya maestros, pero hoy día están en esta condición. ¿Qué pasó? Que ustedes debiendo estar allá, hoy día están acá. Y el autor implícitamente está diciendo, los procesos fueron interrumpidos. Y el mismo autor, al comenzar el texto, dice cuál fue el motivo por el cual este proceso fue interrumpido. Y el texto dice, porque ustedes se han hecho tardos para oír. Y cuando el texto menciona esa palabra que se han hecho tardos para oír, usted sabe que esa palabra oír tiene que ver con el obedecer. Entonces, cuando nos damos cuenta cuál es la condición de una persona, de una congregación, por qué el carácter de Cristo aún no ha sido formado en la persona, teniendo 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 o 20 años en una congregación y usted lo sigue viendo como un niño espiritual. Y el texto dice, y ustedes debiendo ser ya maestros, hoy día los veo como niños espirituales, dándole vianda, dándole leche. Usted se da cuenta que hubieron procesos interrumpidos, que esta persona no vivió los procesos que tenía que vivir para que llegara a ser maduro, para que llegara a ser una persona adulta y no fuera un niño a la edad de 15, 20 o 30 años o 2 o 5 dentro de una congregación. Entonces, cuando entendemos este texto, nos damos cuenta que hay algo que estalla cuando, que hace como gatillo para quedarnos en una condición. Y esa es esa respuesta a quizás hoy día a cómo tú puedes ver tu vida espiritual, a cómo hoy día tú puedes ver si verdaderamente el carácter de Cristo ha sido formado en tu vida. Hoy día puedes encontrar una respuesta por qué hoy día tú te encuentras en una condición pudiendo estar en otra condición aún mayor. Y el texto dice que esa causa, dice, porque nos hemos hecho tardos para oír, o nos hemos hecho tardos para obedecer. El texto nos muestra la condición de las personas debiendo ser maestros, aún son niños, y el texto nos muestra procesos interrumpidos a causa del no oír o del no obedecer. Número 1, para formar carácter de Cristo en nuestra vida debemos oír o debemos obedecer. Y esto permitirá que los procesos de Dios se cumplan en nuestra vida. Cuando usted comienza a obedecer, cuando usted comienza a prestar atención a lo que Dios le está diciendo, cuando usted pone atención, cuando usted está dispuesto a que lo que el maestro está entregando, lo que el maestro quiere formar en sus discípulos, en todos nosotros, porque si hay algo que Dios está buscando es discípulos. Dios no está buscando adherentes, Dios no está buscando personas que le acompañen, Dios está buscando discípulos. Jesús nunca quiso gente a su alrededor que le acompañara. Él quiso discípulos, Él se llevó discípulos a compartir con Él. Tenía 12, tenía 70. Jesús quiere formar discípulos y dentro de ese formar discípulos está el formar el carácter del maestro en el discípulo. Pero hay una particularidad que tiene que tener el discípulo. La particularidad que tiene que tener
es que necesita y es necesario que Él sepa oír, que Él sepa escuchar. Y ese escuchar no tiene que ver con que tú solamente recepcionas la información que el maestro te está diciendo, sino que tiene que ver con que tú lo empiezas a ejecutar y empiezas a obedecer y empiezas a caminar en esa palabra que el maestro te está diciendo. Y es la razón por la cual tú puedes pasar de ser un niño espiritual, puedes pasar a ser un adulto, a una persona que tenga plena madurez en su vida espiritual. Para formar carácter de Cristo en nuestra vida debemos oír, y el oír siempre está relacionado con el obedecer, y esto permitirá que los procesos de Dios se cumplan en nuestra vida. Cuando vemos en la Escritura, y usted puede ir al libro de 1 Samuel en el capítulo 15, usted se va a dar cuenta que hubo un hombre que nunca pasó por procesos. Un hombre que nunca vivió proceso. Y comenzó a ocupar un lugar, ¿saben? No teniendo proceso, no viviendo el proceso formativo. Y usted se va a dar cuenta que a causa de eso, cometieron muchos errores. Él mismo cometió muchos errores a causa de no tener esa formación, de no tener ese carácter formado. Mire lo que dice el libro de 1 Samuel, y estoy hablando de Saúl. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1, dice así: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, mire lo que le dice el profeta Samuel a Saúl. Mire lo que le dice: está atento a la palabra de Jehová. Le dice: estate atento a las palabras de Jehová. Mire lo que el profeta Samuel le dice. Le dice: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre todo, sobre su pueblo Israel. Le dice: ahora pues, estate atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Mata a las vacas, las ovejas, los camellos y los asnos. ¿Saben? Cuando leemos este texto, Samuel unge a Saúl. Y cuando unge a Saúl, David le dice: mira, presta atención lo que Dios te va a decir. Y Dios te está diciendo esto: anda a destruir a Amalec, un pueblo que siempre fue adversario, un pueblo que siempre hizo mal a Israel. Y le dice: y destruye por completo a Amalec. Dice: mata al rey, dice: mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños. Dice: y aún los de pecho. Dice: mata a las vacas, mata a las ovejas, mata a sus camellos y mata a sus asnos. Dios, en otras palabras, está diciendo: borra de la memoria a Amalec. No quiero saber nada de ese pueblo. Y cuando usted se da cuenta, cuando Saúl va a destruir a Amalec, y usted sigue leyendo el texto, usted se va a dar cuenta que Saúl hace absolutamente todo lo contrario de lo que Dios le había dicho. Y Samuel le dice: Saúl, por favor, presta atención a las palabras que Dios te está diciendo, a las palabras que Jehová te está diciendo. Así comienza el texto, en el capítulo 1. Y cuando va a hacer guerra, destruye a Amalec, pero dice que deja vivo al rey. Y dice que trae lo mejor del ganado. Y llega Samuel, posterior a la batalla, y le dice: Saúl, le dice: ¿qué es ese bramido que yo oigo? ¿Qué es ese sonido de animales que yo oigo? Y Saúl le dice: ¿sabes qué? El pueblo quiso dejar vivo lo mejor de los animales para ofrecer sacrificio a Jehová. Y Samuel le dice:
pero Saúl, ¿qué haces con el rey en la mano? Si el Jehová no te dijo que lo mataras, que mataras a los niños, que mataras a los hombres, a las mujeres. Jehová no te dijo que los matara y que borraras la memoria de Amalek. ¿Qué haces con el rey vivo? El pueblo quiso traerlo. Cuando vemos esa conducta en Saúl, usted se puede dar cuenta que ese hombre de estar en su casa pasó a ocupar un lugar, una posición, ser el rey de Israel, movido por los hombres, porque a Saúl lo escogió el pueblo. Y dice que miró lo grande de su estatura, miró la estampa, miró la facha, miró lo que podía proyectar, lo que podía representar para Israel. Seguramente así eran los reyes de las otras naciones, porque dice que Israel quiso tener reyes como las otras naciones. Y seguramente Israel miraba, ¿sabe?, a los reyes de las otras naciones y se daba cuenta que más o menos Saúl podía cumplir con el perfil. Mirando las otras naciones, Saúl podía cumplir con el perfil, un hombre grande quizás, que tenía estampa. Pero tenía un problema. El problema de Saúl es que nunca había vivido procesos. Y cuando no vivía el proceso, ese proceso formativo, usted se da cuenta que comete errores. Y ese error era el que él no era capaz de oír, porque no tenía la capacidad de obedecer. En el mismo capítulo 15, en el versículo 22, mire lo que dice. Porque Dios le dice a Samuel, anda a ver a Saúl y dile esto. Y le dijo Samuel, ¿se complace tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca la palabra de Jehová? Mire, escuche esto, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Eso Dios le dice a Samuel, transmítele esto a Saúl. Dice, me agrado yo tanto en los holocaustos y en los sacrificios, que me trae las vacas, que me trae los animales, me agrado yo en eso. Dios le dice, por medio de Samuel le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y eso es lo que hoy día nosotros tenemos que buscar. Eso es lo que hoy día tú tienes que formar en ti. ¿Qué es lo contrario que Saúl tenía? ¿Sabes? Saúl no buscaba el obedecer, Saúl buscaba el hacer su voluntad. ¿Sabes? Saúl era movido por sus emociones, Saúl era movido, ¿sabes?, por las circunstancias que se daban en el momento. Saúl era movido por el pueblo. Pero una persona de carácter, una persona que es formada en el carácter, ¿sabe?, tiene la capacidad de oír y tiene la capacidad de obedecer. Dice que el obedecer, dice que es mejor que el sacrificio que tú puedes hacer. Si tú quieres agradar a Dios en algo, yo te quiero decir que no es con el sacrificio, no es con hacer muchas cosas, no es con que tú llegues a las 8 de la mañana y estés parado afuera y como un sacrificio y te levantas a las 5 de la mañana y puedes amanecerte orando, porque Dios no quiere sacrificio. Y no estoy diciendo que eso es malo, sí es bueno, pero si tú lo haces, ¿sabes?, como una forma de sacrificio por entregar ofrenda a Dios, ¿sabes?, y no estás dispuesto a hacer lo más importante para Dios, que es obedecer, ¿sabes?, en vano es el sacrificio. Porque Dios dice, me agrado yo tanto del sacrificio como en el que me obedezcan. El obedecer es mejor que el sacrificio. El problema de Saúl fue que nunca vivió procesos en su vida. El pueblo lo escogió por el porte, por la presencia, mas el proceso muestra resultado. O sea, posterior a eso, el reinado de Saúl termina. ¿Sabe? A causa de él no tener la capacidad de oír y la capacidad de obedecer,
El reinado de Saúl termina. Dios le desecha y Dios llama a otro hombre llamado David. ¿Sabe? Cuando usted analiza la vida de David, usted se va a dar cuenta que es muy distinta a la vida de Saúl. Y ambos llegaron al mismo lugar, a ocupar el reinado de Israel, pero con características muy diferentes, con características muy distantes una de otro. ¿Sabe por qué? Porque David era un hombre que sí había vivido procesos. Y usted se da cuenta, en lo largo de la historia que narra la Biblia, usted se da cuenta que David vivió procesos. Y dentro de esos procesos él aprendió a obedecer. Es por eso que el texto dice, me agrado, me contento con el corazón que tiene David, con la forma que tiene David. Porque si hay algo que David tenía distinto a Saúl, era el proceso que había vivido para llegar al lugar. Recuerde cómo comenzó David. David era un pastor de ovejas, de las ovejas de su padre. David era el niño, el joven que estaba para los mandados del padre. Y le decía, toma, pesca estos alimentos y anda a la guerra. Y anda a ver cómo están tus hermanos. Entonces cuando tengas reporte, tú vienes y me cuentas cómo están tus hermanos. Cuando David comenzó a trabajar en la casa de Saúl, posterior a la muerte de Goliat, en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 18, en el versículo 5, ¿sabe? Comienza diciendo una frase que es muy decidor, ¿sabe? Del comportamiento que tenía David. Mire, dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. ¿Sabe? David era un hombre que había sido ejercitado en el obedecer. Entonces, cuando Dios lo coloca en el trono, usted se da cuenta que David hizo todo lo que Jehová le mandó hacer. Y no estoy diciendo que David era perfecto, porque no era perfecto, se equivocó muchas veces. Pero en ese equivocar, ¿sabe? Aún así tenía el corazón que agradaba a Dios. Porque él había vivido procesos, porque él había sido perfeccionado. Hoy día en la mañana abrí mi Facebook y me apareció una publicación que publiqué este mismo día, hace 3 años atrás. Y la escribí antes de venir, la quise volver a copiar. Y esta publicación dice así, dice, lo único que sostiene nuestro llamado, ¿sabes? Es el carácter formado. Lo único que puede sostener hoy día tu llamado es un carácter formado. Porque ese fue el error que cometió Saúl. Saúl, ¿por qué fue desechado del trono? Porque el carácter formado no lo tenía. Pero ¿por qué David? Porque Dios le dice a David, y tú vas a reinar, y tu reino va a ser eterno, tu reino va a ser por generaciones. ¿Por qué tu reino va a perdurar en los tiempos? Lo que sostiene nuestro llamado es el carácter formado. Y si hay algo que hoy día nosotros debemos trabajar es en eso, en el formar el carácter, porque va a ser lo único que va a sostener el llamado que tú tienes. Cuando vemos el libro de Hebreo en el capítulo 5, ¿saben? Nos encontramos con Jesús, porque el autor dice, el libro de Hebreo en el capítulo 5, en el versículo 8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando dice por lo que padeció, dice aprendió la obediencia. Esa palabra aprendió, usted tiene que decir proceso. Porque nadie aprende de un día para otro. Ni Jesús, escuche esto, ni Jesús aprendió de un día para otro. Porque Él estaba viviendo en esta carne y esta carne es llevada a hacer lo contrario.
Por lo tanto, como Jesús vivía en esta carne, Él tuvo que aprender a obedecer, tuvo que aprender. Y en este aprender fue un proceso de todos los días. De todos los días en su casa, ¿sabe? Con su padre en el taller. Y así en diferentes lugares, Él en la sinagoga, Él moviéndose por la comunidad. ¿Sabe? Por todos lados Jesús tuvo que aprender la obediencia. Y el texto continúa diciendo, dice, y habiendo sido perfeccionado en esta obediencia, vino a ser autor de eterna salvación, dice, para todos aquellos que le obedecen. Entonces Jesús, podemos decir, Él tenía formado el carácter. Recuerde que Jesús en su ministerio público, Él dijo, yo no hago nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. El Padre le decía todo lo que tenía que hacer. Y cuanto el Padre le decía todo lo que tenía que hacer, Él entonces ejecutaba. Imagínese a Jesús no teniendo el carácter formado. Imagínese ese tremendo poder, imagínese esa tremenda deidad, ¿sabe? Caminando por la tierra, ¿sabe? Haciendo lo que Él quisiera hacer. ¿Se lo logra imaginar? Si el carácter del Padre no hubiese estado formado en el Hijo, en Jesús, ¿qué hubiese hecho Jesús con toda la capacidad que Él tenía? Son como aquellos monitos animados que usted siempre ve o antiguamente veíamos, que para tener el poder tenía una bolita, alguna figura, y esa figura la tenía de repente el personaje malo. Y ese personaje malo, ¿sabe? Con esa varita o con lo que sea, ¿sabe? Hacía puras cosas malas. Imagínese esa misma persona, ¿sabe? Con esa capacidad de poder, con esa capacidad de influencia, no teniendo el carácter formado. Y es lo que hoy día sucede en muchas congregaciones. ¿Sabe? Muchos hombres de influencia, muchos hombres con autoridad, muchos hombres, ¿sabe? Teniendo hoy día un liderazgo, no teniendo el carácter de Cristo formado. Es como personas que tienen mucho poder y autoridad de esa varita, ¿sabe? Que pueden hacer muchas cosas malas. Si es que no tienen el carácter de Cristo formado. Es por eso que era necesario que Jesús viviera largos 30 años de formación. Usted pregúntese por qué Jesús no comenzó su ministerio público a los 18 años, a los 20, a los 13, a los 12, a los 25. ¿Por qué comenzó a los 30? Para el Padre hubiese sido mucho mejor que Jesús comenzara a los 18 años. Hubiese tenido más años de ministerio, hubiese tenido más años en donde hubiese podido formar discípulos, en donde la gente lo hubiese conocido. Tiene que ver con formación. Jesús también tuvo que vivir la formación. Y me gusta el texto cuando dice, y habiendo sido perfeccionado. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra perfeccionado habla de madurez. Esa palabra perfeccionado habla de algo sólido, de algo inamovible. Habiendo sido perfeccionado. ¿Sabe? Jesús culminó la perfección, la madurez de su ministerio terminando en la cruz. Ahí terminó, ahí culminó la perfección, la madurez. Ahí fue completa la madurez de Jesucristo en su vida. Es por eso que el libro del autor de Hebreos dice, y habiendo sido perfeccionado. ¿En qué? En esa obediencia. ¿En qué momento? Cuando Él tenía que subirse a la cruz, cuando no era fácil subirse a la cruz. Cuando Él quizás tenía muchos proyectos y muchas cosas que por vivir, Él decide ir en pos de lo que el Padre le había dicho, que se subiera a la cruz y que muriera, ¿sabe? Por la vida y por el rescate de muchos. Y habiendo sido perfeccionado en ese momento, ¿sabe? La vida de Jesús, la obediencia de Jesús fue perfeccionada en aquel momento. Y por esa perfección, el autor dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Número 2. Cuando uno
sabe que tiene que vivir procesos formativos. Lo que hace el hombre común, que no ha entendido que los procesos son necesarios, cuando el hombre común acelera los procesos. El hombre común siempre va a buscar atajos, porque somos llevados a alcanzar las cosas rápidas. Y hubo en la Escritura un hombre que quiso buscar atajos, y el buscar atajos y el no vivir el proceso como tenía que vivirlo le trajo consecuencias. Y si usted va al libro de Génesis, en el capítulo 25, usted se da cuenta que estamos hablando de un hombre muy famoso en la Escritura, llamado Jacob. Jacob era un hombre que no quiso vivir los procesos. Jacob era un hombre que quiso saltarse procesos formativos. Usted sabe la historia de Jacob con Esaú. Jacob era el menor de los hermanos. Esaú era el mayor. Y mientras estaban en el vientre de su madre, ambos competían y luchaban por quién salía primero, porque el que salía primero era aquel que tenía la primogenitura. Y salió Esaú primero, y dice que Jacob, dice que salió tomado del tobillo, del calcañar de Esaú, y él nace segundo. Al nacer segundo, él sabía que él no tenía la primogenitura, y él sabía que no tenía la bendición de Dios. Y él sabía que él iba a ser siervo de su hermano todos los días de su vida, y todas sus generaciones iban a ser siervos de su hermano. Lo que él ignoraba es que Dios ya había escogido a Jacob antes que Esaú. Pero Jacob no lo sabía. Y como Jacob no sabía lo que Dios pensaba, él comenzó a hacer cosas. Y dentro de esas muchas cosas que él comenzó a hacer, él comienza a engañar. Mire lo que dice del libro de Génesis en el capítulo 25, versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, o sea, vivía con su madre. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Jacob sabía que él no tenía la primogenitura, sabía que la tenía su hermano. Y ve llegar de cazar, venía Esaú, y dice que venía cansado, venía con hambre. Seguramente pasaban largos días que él estaba en el campo tratando de cazar algo. El texto no lo dice, pero uno puede inferir que no se demora unos 10 minutos en cazar. Y él está largos días tratando de cazar algo y venir cansado. Dice que se encuentra con su hermano Jacob, y cuando se encuentra con su hermano Jacob se da cuenta que Jacob había hecho un guisado.
Y le dice, por favor, dame de ese guisado que tengo hambre, le dice. Y Jacob le dice, como él era una persona astuta y engañador, porque eso significa su nombre, suplantador, uno que engaña, uno que salta procesos, le dice, véndeme tu primogenitura. Y si tú me la vendes, entonces yo te la doy. Yo te doy del guisado. Entienda esto, Jacob nunca supo que Dios ya la había escogido. Pero él, sabe, de una forma humana, él trata de saltarse los procesos que en la mente de Dios ya estaban. Y Esaú menosprecia la primogenitura y se la vende. Y dice que Jacob la obtiene y Esaú la pierde. Cuando sucede eso, usted sigue leyendo el texto, para no leerlo completo, usted sigue leyendo el texto. Y llega un momento dado en donde Isaac está pronto a morir. Isaac era el padre de Jacob y era el padre de Esaú. Y Isaac está pronto a morir, ya está anciano. Y dentro de ser ya anciano, él ya no estaba viendo. Él ya no veía, solamente escuchaba. Solamente él podía palpar. Y él antes de morir, él tenía que bendecir a Esaú. Tenía que colocar la bendición sobre su hijo mayor. Y cuando Isaac le dice a Esaú, Esaú, anda a cazar nuevamente. Y cuando tú vengas de la casa me preparas algo y vamos a comer. Y mientras comemos yo te voy a bendecir. Voy a colocar la bendición sobre ti. Y estaba escuchando la madre de Jacob y la madre de Esaú. Y mientras esta mujer escuchaba lo que Isaac le decía a su hijo Esaú, que iba a bendecirle, entonces esta mujer va y le dice a Jacob, Jacob, tu padre va a bendecir a Esaú. Hagamos algo, le dice, hagamos algo. Y aquí en donde el Señor me hablaba en la mañana. ¿Sabe? Yo le quiero hoy día hablar a las madres. Porque con esto hay que tener un poco de cuidado. Porque es inevitable que nuestros hijos pasen procesos y tienen que vivirlos. ¿Sabe qué hizo Rebeca? ¿Qué hizo Rebeca? ¿Sabe? Rebeca consintió, ¿sabe? En que Esaú se saltara procesos. Perdón, que Jacob se saltara procesos. ¿Qué hizo su madre? Según el texto. ¿Sabe lo que hizo? Le dijo, mientras tu hermano está de casa, mientras tu hermano aún está buscando un animal para prepararle guisado a tu padre, nosotros vamos a armar este plan. Y ojo con las madres, yo les quiero invitar a que usted analice la vida de Rebeca, o la actitud o la acción que ella hizo, y se va a dar cuenta que cometió un gran error con su hijo. Porque su hijo tenía que vivir el proceso formativo, tenía que vivir el proceso, que el tiempo pasara hasta que Dios le señalara. Pero ¿qué hizo la madre? Aceleró el proceso y le dijo, mira, mientras tu hermano está de casa, anda. Y le dice, colócate pieles, porque le dice tu hermano velludo. Prepara este guisado y llévaselo a tu padre. ¿Sabe? Y entre Jacob y Rebeca, su madre, comenzaron a armar todo este plan para engañar a su padre Isaac. Y le engañan. Porque recuerde que Isaac ya era viejo, era un anciano. Y dice que Isaac, el texto dice, Isaac, cuando se encontró con Esaú, cuando estaban dentro de la carpa, no sé, dentro del lugar en donde estaban comiendo, Isaac oía hablar a Jacob y le decía,
tú eres Esaú. Y Jacob le decía, sí, padre, soy Esaú. Porque Isaac estaba ciego, pero no era sordo. Reconocía la voz de sus hijos. Y le vuelve a preguntar por 2 o 3 veces. Le dice, a ver, acércate, le dice. Y cuando él se acerca, él huele el aroma de Esaú, porque su madre le viste con ropas de Esaú. Y Isaac le dice, comienza a palparle las manos, porque como Esaú era velludo, comienza a tocar las manos y se da cuenta que tiene pelos. Y Jacob era lampiño, no tenía pelo. Y Isaac comienza a tocarle y se da cuenta que tiene pelo porque tenía pieles en su cuerpo. Y todo este plan es preparado por su madre y por Jacob con una finalidad, el saltarse procesos y el obtener la bendición de Dios. Cuando eso sucede, Isaac coloca la bendición sobre Jacob. Es ahí en donde recién comienzan los problemas para Jacob. Antes era todo happy, antes era todo rico. Recibí la bendición, soy el primogénito. Tengo la bendición de mi padre Isaac sobre mi vida. Pero Rebeca se había olvidado que desde ese momento recién comenzaban los problemas para Jacob. Esaú llega de casa, se presenta delante de su padre Isaac y le dice, ya padre, regresé de la casa. Regresé, aquí está el guisado, comamos juntos. Y le dice, pero ¿cómo vamos a comer juntos si ya te bendije? Y ahí Esaú se da cuenta que su hermano le había engañado nuevamente. Y mire lo que dice el texto en el versículo 27, en el capítulo 36. Y dice, y Esaú respondió, hablando Esaú a su padre Isaac. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces y se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, no ha guardado bendición para mí, le dice Esaú a su padre Isaac. Y dice que llora amargamente Esaú por la bendición, porque su hermano una vez más lo engaña. Cuando Esaú se da cuenta que su hermano lo engaña, entonces él decide matar a Jacob. Y como él decide matar a Jacob, Esaú decide matarlo, su madre, siguiendo con este consentir de su hijo Jacob, le dice, huya a la casa de mi hermano llamado Labán. Y cuando él huye, escapando por su vida, se encuentra en un lugar. Se encuentra en la casa de Labán, su tío. Y cuando está en ese lugar, él comienza a vivir y se enamora de una de las hijas de Labán, su tío, que era Raquel, y que era la menor de sus hijas. Y él se enamora de esa niña y le dice Jacob a su tío, le dice, yo voy a trabajar por tu hija, yo voy a trabajar 7 años. Y largos 7 años trabaja Jacob para conseguir a la mujer que él amaba, que era Raquel. Y trabaja largos 7 años por ella. Pero su tío sabía esto. Y le dice, en esta tierra, en la tierra en la cual hoy día tú estás habitando, le dice, es imposible que yo te entregue a mi hija menor si antes no te entrego a mi hija mayor. ¿Y sabe lo que sucede? Jacob, como estaba enamorado, le dice, voy a trabajar otros 7 años. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir algo. Lo que vivió Jacob
Lo que no vivió Jacob en su casa, cuando el proceso tenía que vivirlo, ¿sabe? Lo tuvo que vivir fuera de casa. Y fuera de casa él tuvo que aprender. Él tuvo que aprender que lo que él anhela, lo que él quiere, no se consigue como él siempre lo consiguió, sino que tuvo que trabajar. Y se encontró con un tío que era más pillo que él. Y cuando le tenía que entregar a su hija menor, le entrega a su hija mayor. Y él al despertar en la mañana se da cuenta que no es la mujer que ella amaba, sino que era la hermana, que era Lea. Y Jacob tuvo que trabajar otros 7 años. Trabajó 14 años por la mujer que ella amaba. Se da cuenta cómo Dios comienza a formar en la vida de este hombre Jacob el proceso. Cómo Dios forma en él. ¿Sabe? Usted lee la historia de Jacob, ¿sabe? Y se da cuenta que su tío Labán le hizo otras tantas más. ¿Sabe? Con una finalidad. Dios llevó a Jacob, ¿sabe? Lo llevó a Harán, donde vivía su tío, ¿sabe? Con una finalidad. La finalidad era formar el carácter que nunca había sido formado en Jacob, por cuanto él siempre todas las cosas que había querido, las había obtenido, ¿sabe? Ilícitamente, saltándose los procesos. Y Dios lo lleva a un lugar en donde le coloca una persona por delante, y esa persona por delante lo hace sufrir, ¿sabe? Lo hace trabajar, y lo menosprecia, ¿sabe? Y le hace muchas cosas con una finalidad. La finalidad era formar carácter en la vida de Jacob. Hoy día podemos decir, ¿sabe? Dice que Dios llamó a Abraham como patriarca. Dios llamó a Isaac, pero dice que Dios también llamó a a Jacob. Dios también llamó a Jacob. ¿Sabe? Y así es reconocido como uno de los 3 grandes patriarcas que Israel tiene. El proceso formativo lo tuvo que vivir igual. Él no se escapó del proceso. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Sabes? No te saltes los procesos. No te saltes el proceso formativo por tratar de llegar a un lugar. Porque Dios te va a salir al encuentro igual. Dios te va a llevar igual al proceso. Dios va a querer igual formar, Dios igual va a estar formando en ti, Dios igual, porque Dios lo único que anhela y lo único que Dios busca es tener discípulos, y dentro de ese tener discípulos, Dios busca el formar el carácter en la vida de aquellos que son sus discípulos. Quiero terminar con este libro, en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 6, un texto que usted conoce. Dice, y estando persuadido de esto, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? Él la va a perfeccionar, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe? El Padre no descansó, escuche esto, el Padre no descansó hasta que la obediencia de Jesús hubiese sido perfeccionada. ¿Se recuerda? Yo subrayé hoy día aquí, subrayé, ¿saben? Las 2 palabras, perfeccionará, porque es lo que Dios busca. El Padre no iba a estar satisfecho con Jesús hasta que Él perfeccionara la obediencia en Él. Y el Padre no va a descansar, Dios no va a descansar hasta que forme el carácter de su Hijo Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar, Él la va a hacer madurar hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Él venga. Él va a estar trabajando en ti, Él va a estar trabajando en mí, Él va a estar trabajando en la comunidad. Dios lo único que quiere es formar el carácter en la vida de las personas. Es necesario el poder vivir. Es necesario el poder vivir proceso formativo.
este tiempo, este año nos hemos propuesto como comunidad, como iglesia, el formar el carácter de Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Con esto no te estoy diciendo que yo soy el perfecto en la madurez, no estoy diciendo que yo tengo la perfección en lo que es en el carácter formado. También estoy en el proceso formativo. Todos nosotros estamos en la rueda. El único que sabe cómo darnos forma es aquel que trabaja la rueda, el alfarero. ¿Sabe? Y ese tiene un nombre, ese es Jesucristo, ese es nuestro Dios. Él es el único que trabaja la rueda, Él es el único que nos da forma. Todo el resto estamos en la rueda, en el proceso formativo. Cierra tus ojos y hagamos una oración. Señor, te damos gracias. Señor, por este tiempo que tenemos de estar juntos, de compartir. Señor, oramos, Señor, por esta palabra, Señor, que hemos recibido. Señor, queremos este año el formar carácter, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, pueda, Señor, tener como una impronta, tener como un sello, Señor, el carácter del Hijo, Señor, puesto en nuestros corazones. Señor, que cuando la gente pueda vernos, Señor, pueda reconocer, Señor, a Jesucristo caminando, a Jesucristo haciendo las cosas. Señor, y que no tan solo pueda ver a la persona natural, Señor, que somos cada uno de nosotros. Que la gente pueda decir, tú hablas como Jesús, tú andas como Jesús, tú caminas como Jesús, tú eres uno de los que andaba con Jesús. Señor, y para eso necesitamos pasar tiempo con el Maestro. Señor, para eso necesitamos proceso formativo. Señor, que este año 2019, Señor, cada uno de nosotros pueda decidir, Señor, pueda, Señor, anhelar el buscar y el vivir estos procesos, Señor, que son necesarios para la vida de cada uno de nosotros. Señor, tú anhelas, Señor, el que nosotros podamos ser llamados tus discípulos. Señor, porque el discípulo honra al Maestro. Señor, que este tiempo, Señor, que tengamos de estar juntos, Señor, de vivir este tiempo, Señor, de formación. Señor, sea un tiempo provechoso.